Buen día, sean bienvenidos todos a Adentrándonos a la Antropología. El día de hoy platicaremos de este tema en el cual mostraremos tanto ejemplos como definiciones acerca de las ramas y teorías de esta misma. Esperemos que puedan comprender lo importante que es la antropología y todas sus subcategorías. Sin más que decir, comencemos. Para comenzar, partiremos de la pregunta ¿qué es la antropología? Según Marvin Hayes, un famoso antropólogo norteamericano, la antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. Las diferentes ramas de la antropología se centran en distintos aspectos de la experiencia humana. Menciona en su libro Introducción a la Antropología General. Antropología biológica o también llamada física. Se basa en el estudio de los seres humanos como organismos biológicos, abarcando la evolución y su variabilidad contemporánea. Esta se divide en 3 subcampos. El primero es la primatología, que se basa en el estudio de las variedades no humanas del orden de los mamíferos denominados primates. Esta incluye una amplia gama de animales, desde pequeñas criaturas nocturnas hasta gorilas. El segundo es la paleoantropología. Consta del estudio de la evolución humana basándose en registros fósiles. Y por último tenemos el estudio de la variedad biológica humana contemporánea. Los antropólogos en esta área definen, miden y buscan explicaciones a las diferencias en el aspecto biológico y en el comportamiento de los humanos contemporáneos. Para ejemplificar esta rama podemos decir que Lois y Mary Lake se convirtieron en una pareja icónica, que rodeaba de glamour el misterio del origen de la humanidad. Ellos hallaron el yacimiento donde desenterraron el Homo habilis. Arqueología. Arqueología significa el estudio del antiguo, pero lo antiguo se limita a la cultura humana. La arqueología se remonta hasta los principios del Homo sapiens. Esta rama se divide en 2 áreas principales, y son la arqueología prehistórica, que esta trata de buscar pistas o restos que estén enterrados con la finalidad de buscar información sobre las culturas que estuvieron en nuestro planeta hace miles de años cuando no había existencia de documentos escritos. Y la arqueología histórica, que trata de investigar el pasado humano en las sociedades donde ya existían y tenían documentos escritos. Un ejemplo de antropología arqueológica con el que contamos en el estado de Yucatán es la pirámide de Chichén Itzá, que fue construida por los mayas. Antropología cultural o social. Centra su estudio en el conocimiento del ser humano por medio de su cultura, es decir, costumbres, mitos, creencias, normas y valores que guían y estandarizan su comportamiento como miembro de un grupo social. Investiga las diferencias y semejanzas entre culturas y cómo cambian a través del tiempo. Los antropólogos culturales aprenden sobre las culturas mediante la convivencia con las personas que estudian por largos periodos de tiempo. Un claro ejemplo es cuando en la escuela nos enseñan cómo vivían nuestros ancestros. Ellos tenían que cazar su propia comida, hacer sus armas y en su mayoría eran nómadas, pues debían trasladarse de un lugar a otro para poder sobrevivir. Antropología lingüística. Es el estudio de la comunicación humana, historia y cambios que ha tenido. Esta se divide en 3 subcampos: la lingüística histórica, la lingüística descriptiva y la sociolingüística. Un ejemplo es que en la Sierra Madre Occidental del estado de Chihuahua existe una comunidad de indígenas, la cual utiliza el idioma tarahumara para comunicarse entre ellos, y este es el idioma que les da su identidad cultural. Evolucionismo. Este término se refiere a la teoría biológica en donde las especies de seres vivos han cambiado a través del tiempo y han ocasionado todas las formas de vida que hay en nuestra Tierra. Taylor ofreció una definición de cultura, planteó un tema que se podía estudiar científicamente. Un ejemplo clave de evolucionismo del siglo XIX fue el Ancient Society, que evolucionó mediante etapas, las cuales llamaron salvajismo, barbarie y civilización. Se dividían en subetapas: salvajismo inferior, medio y superior, y barbarie inferior, media y superior. Se le conoce evolucionismo unilineal al evolucionismo de Morgan.
pues Morgan supuso que había un camino único durante el tiempo que evolucionaron, y todas las demás sociedades tenían que seguirlas. Boasianos. Para empezar, es importante mencionar que Boas es el padre de la división antropológica estadounidense de 4 campos y contribuyó a la antropología cultural, biológica y lingüística. Este personaje y sus estudiantes se encargaron de demostrar que la biología no determina la cultura. Su postura es llamada particularismo histórico. Esta se basa en la idea de que cada elemento de cultura tenía su propia historia distintiva y que las formas sociales que podían parecer similares estaban lejos de ser idénticas debido a sus diferencias históricas. Los boasianos no se niegan a la invención independiente, pero pusieron mayor importancia en la difusión, y para estudiarla usaron unidades analíticas como los rasgos culturales, el complejo de rasgos y el área cultural. Para ellos, el particularismo histórico y la difusión eran complementarios. Funcionalismo. El funcionalismo propuso la búsqueda de los orígenes. El lugar se enfocó en los rasgos y en las prácticas culturales en la sociedad. Los principales puntos del funcionalismo se asocian con el antropólogo polaco Alfred Reginald Braun y Bronisław Malinowski. Malinowski, 1944. Malinowski creyó que los humanos tenían necesidades biológicas universales y que desarrollaban costumbres para satisfacerlas, por lo que se les conoce como funcionalismo de necesidades. Radcliffe condujo a los antropólogos a enfocarse en roles que hoy son determinadas prácticas sociales. Afirmó que la antropología social es una ciencia sincrónica más que diacrónica, lo que significa que estudia las sociedades como son en la actualidad y diacrónica como son a través de los años. El configuracionismo. Estudiantes de Boas desarrollaron una cultura a la cual llamaron configuracionismo. Este se ve relacionado con el funcionalismo, ya que la cultura se ve como en una sola forma. Benedict destaca que las culturas se basan en patrones. Por otro lado, Mead descubre los patrones en las culturas que estudió. Entre estas se destacan Samoa, Bali y Nueva Guinea. Mead estaba interesada en cómo las culturas variaban entre ellas y sus patrones van de inculturación. Sus descubrimientos tuvieron gran impacto ya que apoyaron la visión de que la cultura, no la biología o la raza, determinaba la variación en el comportamiento, acciones y la personalidad de los humanos. Neoevolucionismo. En el neoevolucionismo, Leslie White retoma la teoría evolucionista que usó Morgan, pero ahora con nuevos descubrimientos. La idea de White era que a través del tiempo y mediante los registros arqueológicos, históricos y etnográficos podemos ver la cultura como un todo. Según White, la captura de energía era la principal causa del avance cultural, y que las culturas avanzan en proporción a la cantidad de energía por año. Julian Stewart propuso el evolucionismo multilineal, en el que demostró cómo las culturas han evolucionado a lo largo de líneas diferentes. Stewart observó la tecnología y el ambiente como las causas principales del cambio cultural. Materialismo cultural. Es una teoría que se encarga de investigar las cuestiones materiales que hay en una sociedad y así poder saber el desarrollo que esa sociedad adquirió. Para Marvin Harris, todas las sociedades tienen infraestructura, que consiste en una economía, tecnología y demografía. La estructura, que son formas de parentesco y descendencia, las relaciones sociales, patrones de distribución y de consumo. Y la superestructura, donde entra la religión, el juego, la ideología. La creencia que Harris compartía con White, Stewart y Karl Marx era que la infraestructura decreta la estructura y la superestructura. La cultura y el individuo. Leslie White interpretó la antropología cultural como una ciencia y a esta le llamó culturología. Él creyó que las fuerzas culturales apoyadas en una exclusiva capacidad humana eran tan poderosas como los individuos que no decían nada. White investigó las fuerzas culturales que produjeron grandes individuos en periódicos importantes. Se dio cuenta que pudieron existir grandes mentes, pero la cultura no los alentó.
Kroeber vio la cultura como la oportunidad para una nueva ciencia, que esto fue en lo que se convirtió la antropología cultural. Durkheim basó en el estudio de los hechos sociales de distintos individuos de cuyo comportamiento se inferían tales hechos. Estos son los sistemas más amplios en las posiciones sociales, los estatus, roles y que se van pasando a través de generaciones mediante la inculturación, que es lo que deben estudiar los antropólogos. Antropología simbólica. La antropología simbólica es el estudio de símbolos en sus contextos social y cultural. Victor Turner ha investigado cómo los símbolos y rituales se usan para regular y evitar el conflicto. También ha podido reconocer vínculos entre la antropología simbólica y la psicología social, la psicología y el psicoanálisis. Antropología interpretativa. La antropología interpretativa es el estudio de una cultura como un sistema de significados. El principal defensor de esta ha sido Clifford Geertz. Durante la enculturación, las personas se adentran en un sistema de significados y símbolos que usan para expresar sus sentimientos y realizar juicios. Esta antropología describe e interpreta lo que es significativo para los nativos. Estos significados se transmiten mediante palabras, rituales y costumbres. Estructuralismo. Es asociado con Claude Lévi-Strauss y se basa en la creencia de que la mente humana posee características mentales universales. Tales estructuras mentales conducen a las personas de todas partes a pensar de manera similar independientemente de su sociedad o sus antecedentes culturales. Entre estas se encuentra la necesidad de imponer orden sobre aspectos de la naturaleza, la relación de la gente con la naturaleza y las relaciones entre las personas. Lévi-Strauss piensa que un aspecto universal de la clasificación es la oposición o el contraste. Por ejemplo, bueno y malo, alto y bajo, blanco y negro, viejo y joven. Este personaje aplicó en mitos y cuentos populares sus suposiciones sobre la clasificación y oposición binaria. ¿Por qué es importante la antropología? Como hemos visto a lo largo del video, la antropología nos brinda gran información sobre el estudio tanto del hombre actual como de sus antepasados, de las diferentes culturas y pueblos que se han desarrollado, los cuales debemos considerar como un patrimonio que debe compartirse de generación en generación. Es importante aprender de ella para conocer lo que no sabemos acerca del hombre y su relación con la cultura y sociedad, para también adentrarnos en lo desconocido y conocer el significado y el porqué de muchos hábitos, costumbres y culturas que han surgido a lo largo de los años.